Padre, gracias por tu amor inefable, dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Mi pecado y el pecado de todo el mundo fue clavado en esta cruz. Tú has vencido a todos, Señor. Has vencido a todos los enemigos. Tú eres Rey, Señor, y mereces eso. Padre amado, te rogamos, Padre, que el tiempo de vida que nos toca lo vivamos haciendo tu voluntad, por favor. Ayúdanos, dándote a ti la honra y la gloria de todas las cosas, por favor, Señor. Gracias, amados, gracias, Señor, precioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sentémonos, amados. Gloria a Dios. En Lucas 23, hermanos, dice en el verso 13: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con ese y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban
y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Amén. Hermanos, estamos viviendo en la época del árbol seco. El Señor, aquí Él está por sufrir por todos nosotros, como hoy cantábamos en la adoración: oh, la gloria del plan que el Señor proveyó. Mi pecado entero clavó a la cruz de Jesús, y allí se quedó. El Señor pagó, hermanos, y la profundidad del castigo que yo merecía era mucho más grande, más alto. Tanto que el Señor murió en la cruz y tuvo que ir abajo a sufrir también, hermanos. Pero Él era inocente. Aquí los principales líderes lo habían declarado: Él es inocente. Los religiosos lo declararon culpable, el pueblo lo declaró culpable, hermanos. Y el Señor fue resucitado, hermanos, en el tercer día. Y desde entonces Él está sentado en el trono celestial. Y el plan de Dios se sigue desarrollando. Ahora, hermanos, sin duda alguna estamos viviendo la época del árbol seco. Y hermanos, aquí vemos un conflicto inmenso, inmenso. Vemos, hermanos, un pueblo que está sufriendo, un pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Un pueblo, hermanos, que anhela, y un pueblo que sabe que Jesús es inocente, que no merecía morir. Hermanos, aún así, el Señor Jesús tuvo que caminar todo el trayecto hasta el fin, completamente, hermanos. Hasta que Él pudo decir: consumado es, todo está pagado, está consumado. Pero, hermanos, la humanidad sigue con el problema, un problema gravísimo. Usted está consciente, hermanos, que ahorita Israel está bajo un ataque como nunca en la historia. En muchos años no había pasado eso. Hermanos, el antisemitismo se ha vuelto, hermanos, contra Israel de una manera inmensa. Pero hay algo mucho más profundo que está escondido en esta situación. El hecho de ser judío, hermanos, es muy mal visto en muchos lados. Y también el hecho de ser cristiano genuino es muy mal visto en muchos lados. Porque, hermanos, cuando Dios creó todo, todo era perfecto, era santo y era en gran manera bueno. Y esto lo dijo Dios después de haber hecho a Adán y haber sacado a Eva del costado. Era en gran manera bueno. Amén. En gran manera bueno. Y, hermanos, allí en el Edén se dio la situación inmensa que ha dañado a la humanidad todos estos siglos. Y es que Eva comió de un fruto que no debió haber comido. Desobedeció Eva, hermanos. Y eso es algo terrible, nos llevó a todos a la desgracia. Y Adán, dice la Biblia, que él no fue engañado. Él, viendo su esposa que iba a lo peor, hermanos, porque dice el Señor que moriréis si eso pasaba. Él, como una figura y sombra del segundo Adán, dio su vida por ella y también comió del fruto. Él no fue engañado. Él comió también el fruto. Y lo siguiente que pasa, hermanos,
es que el Dios Todopoderoso baja a esta tierra, hermanos, y tiene que sacrificar animalitos para cubrirlos a ellos, porque estaban desnudos. Hermanos, nuestro pecado causa desnudez. Amén. Nuestro pecado es una desgracia para nuestra vida. Nos quita la cobertura nuestro pecado. Nos destruye, nos acaba. Amén. Nuestro pecado, la rebelión, la desobediencia. Y hermanos, aquí el Padre vino y dio la solución. Tenían que morir un cordero por ello. Y hermanos, el Señor les hizo su ropa y los cubrió. Imagínense qué bello nuestro Padre Celestial. Qué precioso nuestro Dios. Amén. Él le hizo ropa a sus amados hijos. Cuando la Biblia termina, hermanos, y da la genealogía en el libro de Lucas, dice que Adán era hijo de Dios, en el capítulo 4. Y por supuesto Eva vivía dentro de Adán. Y cuando dice Adán se refiere a ambos. Los dos son una sola carne. Toda la humanidad estábamos ahí, hermanos, metidos. Y toda la humanidad caímos en ese día. En Adán pecamos todos, hermanos. Desde ahí estamos en problema. Pero hubo otra situación que empeoró la cosa. Nació un hijo, Caín. Y Caín, hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que Caín era del maligno, nos dice. En 1 Juan 3:12. Vamos ahí a 1 de Juan, hermanos, capítulo 3, en el verso 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, en la misma familia ahora habían dos personas. Uno que era del maligno y otro que era de Dios, Abel. Abel, dice la Biblia en el verso 8, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el Génesis, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, el segundo Adán, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, Dios se pone en medio y lo cubre. Cristo en vosotros nunca peca, Cristo en mí nunca peca. El problema es el que está a la par. En mi vida, el hombre viejo. En la vida de ustedes, el hombre viejo siempre peca y nunca puede hacer lo bueno. Entonces, hermanos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y eran siempre malas, hermanos, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Digamos todo lo que sigue, hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, ¿cómo está la situación? Aquí nos dice que hay dos grupos de personas. A los ojos de Dios, en la humanidad solo hay dos grupos. Al inicio todo era oscuro y negro, tinieblas, pero habían ovejas perdidas ahí. Y vino el Señor Jesús y empezó a nacer en las tinieblas.
la luz resplandeció en los corazones de todo aquel que le aceptó y entregó su corazón. Entonces aparecieron los hijos de Dios. Donde quiera que anda un hijo de Dios, anda la luz de Cristo por todos lados. Amén, hermanos. Cuando nosotros dejamos de obedecer al Señor, la tiniebla otra vez, la noche llegó otra vez, y entonces hacemos lo malo. Pero hermanos, lo malo, las tinieblas no van a durar para siempre, porque el Hijo de Dios continúa ahí. Amén, hermanos. Amén. El Hijo de Dios continúa, hermanos. Pero a los ojos de Dios existen en la humanidad dos grupos: los hijos del diablo y los hijos de Dios. Solo dos grupos, Caín y Abel. Y el problema, hermanos, por ejemplo, en la ONU se vio esa situación. Todo el mundo se levanta contra Israel. ¿Y saben por qué se levantan contra Israel? Porque el diablo aborrece a los hijos de Dios. Cuando Dios llamó a Israel, e Israel creyó en Dios, porque creyeron en Él, la sangre fue aplicada y ellos salieron de Egipto, hermanos. Cuando eso pasó, ellos creyeron. Y debemos entender que para que uno sea hijo de Dios debe creer. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Tenemos que creer. Ahora, hermanos, cuando Israel creyó, la sangre fue puesta, hermanos, y el Señor dijo: deja salir a mi pueblo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora en la humanidad existen dos grupos ahora: los que aborrecen a Israel y los que aman a Israel. Y algunos están en medio confundidos, no saben qué. Pero hermanos, ¿cuántos saben que hay un verso en la Biblia que dice que al final todo Israel será salvo? ¿No entendemos eso? Ahora el Señor Jesús dice: va a entrar primero toda la plenitud de los gentiles. Es decir, el Señor no tiró a la basura a los gentiles. Va a entrar toda la plenitud de los gentiles, pero se refiere a los gentiles que crean. Amén, hermanos. Y de Israel también se refiere a los israelitas que crean. Debemos creer todos, ellos y nosotros debemos creer para ser salvos. ¿Entendemos, hermanos? Cualquier persona. Ahora Dios en su corazón quiere salvarnos. Y debemos entendernos, hermanos, que no debemos ser racistas. Por ejemplo, el hecho de que alguien sea árabe no significa que es del diablo. No es así. Dios, hermanos, sabe dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel, y algunos de ellos son árabes. Algunos de ellos son chinos. Otros son negros y otros son blancos. Y el Señor sabe y conoce los corazones. Cuando hay un alma que necesita: Señor, yo te quiero conocer, Señor, yo quiero que todo esto cambie, el mundo está mal, yo quiero luz y verdad. Cuando un alma está clamando eso en su corazón, Dios sabe, esa es una oveja perdida de la casa de Israel. Y aunque no tenga toda la verdad, hay gente, hermanos, que está tratando de caminar con Dios. ¿Sabe usted que hay que nacer de nuevo para salvarse, hermanos? ¿Cuántos saben? Nicodemo tenía religión, no era salvo todavía. Tuvo que nacer de nuevo. El etíope tenía religión, hacía grandes esfuerzos, no era salvo todavía. Tuvo que recibir la palabra. Amén, hermanos. Cornelio hasta era excelente dando sus limosnas, hermanos, pero no era salvo todavía. Él necesitaba creer ¿en quién? En el Mesías de Israel, en el Hijo de Dios. La religión no salva. Sin embargo, Dios está atento en todo lugar donde están esos corazones necesitados. ¿Entendemos, hermano? ¿Dónde están esos corazones necesitados? Se pueden ver bien feos, se pueden ver problemáticos, se pueden ver un lío. Hermanos, Nicodemo iba a la mejor iglesia, era un líder, era un teólogo maravilloso. No había nacido de nuevo, iba a ir para el infierno. Amén. Tenía que nacer de nuevo. Amén. Esa es la puerta estrecha. No podemos pasar por otro lado. La religión nunca nos va a llevar al reino de los cielos. Amén. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo, el Mesías de Israel. Por eso el Señor clamó: Señor, perdónalos. ¿A quiénes? A esos que lo acababan de condenar. La multitud es esa: Señor, perdónalos. ¿Por qué? No saben
no saben lo que hacen, perdónalos. Y el padre dice, yo los perdono. Israel es mi hijo, Amén. mi primogénito. Amén. Yo no los veo a ellos así de feo. Yo veo la sangre del cordero que fue tendida sobre ellos. Oh, amor. Eso es amor de Dios. Dios está haciendo lo posible por salvarnos a todos. El etíope llegó del África. Tal vez era negrito, hermanos, para los racistas, ¿verdad, hermano? Negrito. Y hizo un gran esfuerzo, hermanos, llegó hasta ahí, viajando un montón. Y Dios tenía una persona preparada para mostrarle su amor. Y qué casualidad, ¿no le parece qué extraño? Isaías 53 iba leyendo él, qué casualidad. Era el plan de Dios. Él estaba leyendo, ¿de quién está hablando aquí? Varón de dolores, experimentaba en quebranto. ¿De quién? ¿De quién? Escondimos el rostro y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, y le vimos abatido por Dios. Amén. Pero Él nunca se halló mentira en su boca. El único, Él es la verdad. Él vivió la verdad. Todos hemos mentido, pero Él nunca se halló mentir en su boca. ¿Y sabe? Los religiosos dicen, ese es Israel. No, Israel mintió y nosotros mentimos y todo el mundo miente. El único que no ha mentido es Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Nunca se halló mentir en su boca, pues es sin mancha delante del trono de Dios. Y hermanos, y eso abrió la puerta. Abrió la puerta para cualquier corazón. Hermanos, entre los islámicos hay unos que ya no aguantan, están cansados, ya no quieren ese problema. Bombazos a cada rato de uno para el otro lado. Que llegue un líder de Irán, conquiste el Líbano. En el Líbano había muchos cristianos y había muchas ovejas perdidas de Israel entre los árabes. Ahora, hermanos, cuando murió ese hombre en Nasrallah, se enteraron todos. Cuando ese hombre murió, que era el líder del Hezbollah, muchos de ellos salieron a las calles a decir, qué bueno que se murió. ¿Por qué? Hermanos, muchas décadas ese hombre les había causado problemas. Había empobrecido el país. Todo lo que hacían toda su vida era destruir a Israel, destruir a Israel, destruir a Israel, día y noche tirando bombas. Una pregunta, ¿le gustaría a usted vivir en un vecindario donde los vecinos están tirándole bombas a otros en otro pueblo? No, nadie con un corazón sano está dispuesto a eso. Y hay mucha gente, hermanos, que no conocen al Señor ahí entre los islámicos. Nunca han oído la palabra de Dios. Nunca han oído la palabra del verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca han sabido del verdadero Mesías de Israel. Nunca. Y también entre los judíos nunca muchos lo conocen como él debe conocer. No lo saben. Tienen gran religión y no sirve de nada la religión. Ni la islámica, ni la religión de los fariseos, saduceos de la época, no sirve de nada. Y tampoco entre los cristianos, hermano, la religión sirve de nada. Lo único que sirve es nacer de nuevo, hermanos. Tener una relación de amor con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo único que funciona. Amén. Es la puerta estrecha. Es la puerta estrecha. Y pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados y pocos los escogimos. Pero esa puerta estrecha es pequeña. No es una puerta grandota, ¿no? Una puerta es pequeña. Y usted ya sabe cuál es. Escucha. Oh Israel. Dice la Biblia que escucha, recibe fe, porque la fe viene por el oír. Esa es la puerta estrecha, hermanos. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Dice, sí, la palabra que da el Señor.
no al religioso ese o religioso ese, no, la relación de amor con Dios. La fe viene por el oír a Dios. Oye, Señor, yo te quiero conocer, te quiero amar. Hay gente que puede asistir a una iglesia de 1000 años y no le sirve de nada si no nace de nuevo. Amén, hermano. Amén. No sirve de nada. Por eso la importancia, hermano, de nuestra relación con Dios. La gente también ni se da cuenta que estamos hablando con Dios, pero Dios sí lo sabe. Dios lo conoce, Dios lo entiende. Los que aman a Dios son conocidos por Él. Dios lo sabe. Y la fe viene por el oír. Y cualquier cosa de la vida, hermanos, ¿puede usted o yo hacer alguna obra buena si no estamos oyendo? ¿Puede usted o yo hacer algo bueno si no es de fe? Todo lo que no es de fe es pecado. Pecado. Tenemos que oír a Dios, y es el día tras día. Entonces el Hijo de Dios en usted y en mí, los que nacimos de nuevo, tiene que estar pendiente de Dios día y noche, porque si no estamos oyendo a Dios, estamos pecando. Amén. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, tiene que cambiar nuestra condición, hermano. Y esto, hermano, es tremendo, hermano. Cuando usted ve la ONU y alguien llegó y ya les dijo, como en la ONU, un lugar de locura, un montón por la religión del Islam, un montón por los ateos, un montón por el comunismo, un montón por la otra cosa, y así, todos así. Pero ¿cuántos ahí realmente tienen un temor de Dios? Oh, hermanos, ¿cuántos aman la verdad suficiente como para tirar a la basura su religión, su política, su basura de mente, y quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos? Casi nadie, hermanos. Solo es un circo de gente enferma, hermanos, trayendo enfermedades al mundo. ¿Por qué? Porque es el gobierno de Satanás en este mundo, hermanos. ¿Saben que quienes realmente gobiernan la ONU son los de la élite? Bill Gates, hermanos, es uno de los cabezones ahí, dándole, hermanos, un montón de dinero a ellos. Y ustedes lo empiezan a investigar, ahí están todas las farmacéuticas y un montón de gente súper ricos del mundo, gobernándolos a ellos, dándoles dinero a ellos. Entonces ellos, ¿a quiénes le obedecen? A esa gente. A ver, hermanos. Pero usted y yo no pertenecemos al mundo, hermanos. Nosotros pertenecemos a Dios, al Todopoderoso, al Señor, y nada más. Nada más, nada más, nada más. Y debemos hacer lo que Dios nos dice. Si Dios nos habló, hagámoslo, caminamos en eso. Y es importante, hermanos, que nosotros estemos oyendo a Dios, que sepamos que el Señor nos está hablando, y que nuestro oído se abra. Es un asunto de urgencia para ustedes, hermanos. Eso es urgente para todos nosotros. Tenemos que oír al Señor. Hermanos, el árbol está seco ahorita, ¿no es cierto? Cuando el Señor vino, el árbol tenía savia, pero el árbol ahorita está seco. Y en el Apocalipsis aparece: caed sobre nosotros y cubrirnos. ¿Cubrirnos de qué? De la ira del Cordero de Dios. Capítulo 6 de Apocalipsis, véalo ahí. El Señor, en ese momento que eso sucede, los cielos, hay un gran cambio, las estrellas caen y todo, y la gente da gritos: caed sobre nosotros y cubrirnos a las montañas. ¿Por qué? Guardarnos de la ira de Dios, la ira del Cordero. Amén, hermanos. El mundo va a pegar gritos porque el árbol está seco, hermanos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos la vida de Dios. Tenemos que apegarnos con Dios. Si usted está unido al árbol de vida, ese árbol nunca se seca, hermanos. Nunca se seca. Apocalipsis, hermanos, capítulo 6. Hermanos, la historia de los primeros
6 sellos están ahí. Y usted ve los primeros los caballos y vea los colores que dicen ahí: rojo, negro, blanco y verde. Y que dice bermejo, es un color verde. Y después váyase y busque todas las banderas del Islam. ¿Tienen rojo? Sí. Piense en alguna bandera del Islam. Tiene rojo, tiene negro, tiene blanco, tiene verde. Eso se lo dije yo hace como 5 años en un estudio. Los caballos están cabalgando. ¿Y sabe por qué tiene blanco? Porque toman verdades de la Biblia, que sí es blanco, pero después le ponen negro también y todo lo demás de ellos, y lo volvieron inútil. Dicen que María es la madre de Jesús, y eso es cierto. Solo que ellos hablan de María, la hermana de Moisés, y eso es mentira. ¿Entendemos? Hay 1500 años entre una y la otra. Pero así de torcido es el Corán y el Hadith y toda esa basura. Pero tienen del cuello estrangulado con esas tinieblas a 1800 millones de personas, hermanos. Y ellos están seguros que si le tiran una bomba a usted o a mí, ellos se van al cielo de ellos, al paraíso de ellos. Hermanos, qué engaño el que está en esta tierra, tan inmenso. Qué engaño tan inmenso. Pero la puerta existe. Es estrecha, pero la puerta existe. Hermano, asegurémonos, cada uno de nosotros asegurémonos que nacimos de nuevo. Amén, hermanos. Asegurémonos. Pidámosle al Señor ayuda, auxilio. Yo le quiero dar una buena noticia. Si usted le ha clamado al Señor, auxíliame del corazón. Si usted quiere, ya no quiero este mundo, ya no quiero lo que soy, ya no quiero lo que veo, yo te quiero a ti, la luz y la verdad. Si usted se lo ha clamado, usted es una oveja del Señor. Si el Señor le ha hablado a usted, mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Hermanos, sí, en este mundo hay gente que es Caín, y hay gente que es blanca y gente que es del lado oscuro, negro, tenebroso. Así ve Dios la humanidad. Los que nacieron de nuevo, hermanos, son como pequeñas lucecitas andando por todo el mundo. Donde quiera que usted anda, al haber nacido de nuevo, Dios va con usted donde quiera que va. Y esa luz es invencible, hermanos, invencible. El Señor lo anda cuidando donde quiera que va. Ahí va mi hijo amado. Y viene el día, hermanos, que la noche se acaba y solo la luz se va a ver. ¿Recuerda usted? ¿Recuerda la cizaña, hermanos? Es otra cosa para decir el lado negro del maligno. La cizaña, hermanos, dice la Biblia que cuando ellos son quitados, entonces el pueblo de Dios va a resplandecer en el reino de su Padre. Hermanos, necesitamos el auxilio de Dios como nunca. Como nunca, hermanos. Se dieron cuenta de los vipers, ¿verdad? Que empezaron a explotar, pero les explotaban a la gente del Hezbollah. Ahora yo le hago una pregunta. Israel sabía dónde andaban los del Hezbollah, ¿verdad? Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Sabe Dios dónde anda usted? Si Dios lo sabe. Cualquier persona en la que Dios aplicó la sangre del cordero, Dios lo conoce muy bien. Ese es mi hijo. Es mi hijo amado porque es Cristo Jesús. Ahí anda. Qué importante que nazcamos de nuevo, hermanos. Ahora, Dios sí se está moviendo. Dios se está moviendo, hermanos. Y hay un proceso. Y eso no nos debe desanimar. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús creció en sabiduría? Cuando Él era un bebito, Él no sabía muchas cosas. Cuando Él tenía los 12 años,
Él le dijo, leamos eso, hermanos, en Lucas 2:49, el libro de Lucas, capítulo 2, en el verso 49. Son las primeras palabras que se le deben decir al Señor Jesús. Pongámosle atención. ¿Por qué me buscabais? Estamos ahí, hermanos. Entonces Él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Otra forma de traducirlo es, en los asuntos de mi Padre, en el plan de mi Padre, en lo planeado por mi Padre, en lo que mi Padre quiere, en el reino de mi Padre me es necesario estar. Tiene 12 años, hermanos, y aquí Él deja bien claro quién es la autoridad sobre su vida. ¿Quién es, hermanos? Dios, el Padre Celestial. Y no estaba en rebelión contra José y contra María. Dice después que mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos que crecer también en gracia, hermanos. Tenemos que crecer en gracia. Pero miren, hermanos, qué tremendo. El Padre, María, José y María andaban buscándolo. En el verso 48, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. El padre y María y José, hermanos, oían mucho de Dios, pero ahora el Señor Jesús oyó algo más profundo de lo que ellos estaban acostumbrados a oír. Ahora ese niño empezó a ser la luz del mundo, y el primer consejo que nos dio es, usted y yo debemos estar en los asuntos de nuestro Padre, y para eso tenemos que tener una relación directa con Dios. ¿Está escuchando, hermanos? Una relación directa con Dios. Para crecer debemos oír. El Señor le dijo, hijo, sujétate a ellos. Vas a sufrir, pero sujétate a ellos. Humíllate bajo ellos. Y el Padre andaba día tras día con él, y él andaba en la presencia del Señor día tras día, escondido, guardado, pero ahí estaba el Señor. Y él crecía en sabiduría y en entendimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, si estamos oyendo al Señor, estamos creciendo. Si estamos nosotros, hermanos, creciendo en sabiduría, estamos creciendo. ¿Cuánto necesitamos entonces más sabiduría, hermanos? ¿Cuánto necesitamos más gracia? Ay, hermanos, como nunca necesitamos más gracia todos. La gracia nos permite dejar de pecar. Amén, hermanos. La gracia nos permite dejar de pecar, estar haciendo siempre la voluntad de Dios, agradar al Señor día y noche. Y esto, hermanos, lo estamos hablando por la importancia del tiempo en que vivimos, hermanos. Dentro de poco el Señor se va a levantar y va a empezar a juzgar el mundo. Pero cuando Dios pase a la par de un hijo, no lo va a dañar. ¿Cuántos saben que el Señor sale en el fin de los tiempos y se llena de sangre por todo lo que ha, a los que ha dañado, destruyendo aquí y allá, destruyendo aquí y allá? Porque viene el tiempo de juicio también. Y nosotros necesitamos oír de Dios como nunca en la vida, hermanos, para estar salvos del juicio y estar en lo que Dios quiere. ¿Cuántos quisiéramos tener al menos la estatura espiritual de Jesús a los 12 años? ¿Cuántos quisiéramos, hermanos? Yo sí quisiera. Fíjense que están todos los líderes religiosos y todos, y tienen sus grandes programas y sus ideas y todas sus teologías, pero ese niño le está haciendo preguntas bien profundas, y ellos, esa pregunta nunca me la había imaginado. ¿Entienden, hermanos? Pero lo tremendo es que ahora ellos le empezaron a hacer preguntas al niño,
Y ese niño le está contestando cosas que nunca hubieran pasado por su mente. Hermano, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer, hermano. Usted debe crecer, yo debo crecer. Toda la iglesia tenemos que crecer. Y el tiempo viene urgente, hermanos. El tiempo viene urgente. Y hermano, yo le tengo una noticia, sí, ya se lo he comentado otras veces, pero hermano, yo estoy maravillado de lo que Dios está haciendo en Israel. Está usando varios ministerios. Uno de ellos se llama Árbol de Vida. Árbol de Vida. Ellos van y le están hablando a la gente, a los judíos ahí, hermanos. Y hermanos, los judíos se están abriendo su corazón. ¿Saben qué dicen ellos? Nunca en la vida habían visto tanta apertura a oír sobre Jesús como ahora lo están teniendo. Nunca. Tan así, hermanos, que por miles les están pidiendo nuevos testamentos. Piense eso. Piense que usted tiene una Biblia que no tiene el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. 2000 años han tenido esa Biblia ellos y no sabían nada de Jesús. Algunos dicen, primera vez que escucho. Y nosotros en la iglesia con los 2 testamentos, hermanos. 2000 años casi, un montón de años. Pero ahora ellos quieren oír, ellos quieren escuchar. Quiero leer sobre Jesús en el Nuevo Testamento. Y Jesús, usted ya lo sabe, nos empieza a hablar a través de la palabra. Hermano, muchos de ellos cuando oyen al Señor y lo leen, se quebrantan y empiezan a llorar la primera vez, escondido. Nunca lo había oído. Él es mi Mesías. Él es el Señor. Llorando, hermanos, llorando. Porque usted sabe que cuando el Señor nos habla, y lo hace a través de la palabra también, hermanos, cuando el Señor nos habla ahí, quebranta nuestros corazones. Él sabe exactamente lo que necesitamos nosotros. Imagínense, sacaron un video de evangelismo en las calles y están regalando Nuevos Testamentos en las calles a la gente. Y en ese video ellos le dan la palabra a los judíos, a los jóvenes, a los viejitos, a todo el mundo le están dando la palabra. Y a la semana tenía 600,000 vistas en hebreo, no en inglés, en hebreo. ¿Y quiénes son los que hablan hebreo? Los judíos. O sea, tienen interés. ¿Sabe qué está pasando? Dios le está gritando. Esta es su oportunidad de escapar ahora. Y hay muchos que Dios está moviendo a querer la palabra en las calles, hermanos. Dios está santo. ¿Y saben qué dicen ellos? El problema que tenemos ahorita es que hay mucha gente, miles, nos están llamando por teléfono, quieren saber más. No tenemos personal, no tenemos obreros. ¿Cuándo llegó a ustedes, hermanos? La mies está, ¿cómo dice? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y qué es un obrero? Es alguien que hace la obra de Dios. Por eso, hermanos, yo les hablo a ustedes, demos la palabra a la gente, démosle, digámosle a alguien algo. Si hacemos esa parte, aunque sea pequeñita, es una semilla que sembramos. Y Dios lo ve, Dios lo toma en cuenta. Y si el Señor estaba ahí, si oímos de Dios, hermanos, esa gente ya no es la misma. Esa tierra se va a ir con una semilla sembrada. Amén. Y si es buena tierra, algo hermoso va a suceder en esa vida. Demos la palabra de Dios, hermanos, donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Los islámicos se hacen explotar. Nosotros debemos estar dispuestos a morir dando la palabra de Dios, para que ellos tengan vida. Hermanos, y no menospreciemos a la gente del Medio Oriente que está perdida. Ellos están atrapados en muchas maneras, hermanos. En Israel, por las religiones de ahí, y también por el humanismo
el comunismo, el amor al dinero, etc. Muchos atrapados con eso, en grandes tinieblas. Y del otro lado, el Islam, la riqueza, porque son muy ricos, hermanos. La locura esa, hermanos. Pero en todos ellos, en medio de todos ellos, tanto en judíos y gentiles, Dios tiene ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos. Ay, hermano, démosle la palabra de Dios a esa gente. Démosle, oigamos de Dios. Escuchemos a Dios, obedezcamos al Señor. Obedezcamos. Una vez, lo recuerdo, hubo un accidente y en un barco se cayó una cosa, le cayó a unas personas en el barco. Y nosotros habíamos llegado a visitar a alguien, no recuerdo exactamente, a un hospital. Y cuando llegamos a ese hospital, nos enteramos que ahí estaban, en uno de los cuartos, estaban ellos dos heridos. Y sentimos hablarle del Señor. Hermanos, llegamos, yo les hablé del Señor, a los dos y todo, me dieron con atención, pero los dos estaban así, sí, pero esto no es conmigo. Imagínense gente que hacía un ratito a punto de morir y todavía está creyendo, no, si la vida todavía viene, no hay problema, se sigo igualito. Esa es la actitud del mundo, hermanos. Pero ahí hubo un momento que cambió todo. ¿Sabe cuál fue el momento? Yo sentí bien fuerte, porque les pregunté, ¿y ustedes tienen Biblia y leen la Biblia? Y ellos dijeron, no. Y el otro como que comentó que sí tenía, pero uno de ellos, no tengo Biblia. Yo sentí bien fuerte. Dale tu Biblia. Yo tenía mi Biblia Thompson. ¿Cuántos conocen la Biblia Thompson, hermano? Mi Biblia Thompson. Hermanos, y le saqué todos los documentos y papelitos que uno a veces guarda ahí, ¿verdad? La saqué y le dije, es tuya esta Biblia. ¿Qué? Y el otro se le queda a ver, mira, hermano, yo no entendía. Eso cambió sus corazones. Yo no entendía. Pero cuando Dios hace algo y nos dice que hagamos algo, obedezcamos, hermanos. Obedezcamos, ¿entendemos, hermanos? Y es urgente que estemos escuchando. Hermano, hay mucha gente que quiere estar sorda y ciega, terminar la vida así. Nosotros no seamos de ese grupo. Y hermanos, ¿sabe que en esta tierra los labios del Señor es el pueblo de Cristo? ¿Dónde hallaremos a Cristo? En nuestra boca, nuestro corazón, en la palabra de fe que predicamos. Dios lo va a usar a usted, donde quiera que esté. Háblele a la gente, háblele. Y el Señor dice, su semilla en tiempo y fuera de tiempo. Aunque no es temporada, no, sí. Diles algo, tú no sabes, Dios puede cambiar esa situación. ¿Cuántos de ustedes han estado en su jardín, en su casa, y de repente aparece una planta que no sabían ni que nadie la sembró? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? ¿Y ese de dónde? ¿Y qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo es que esa planta apareció? Hermanos, tal vez alguien ni se fijó, alguien pasó tirando la semilla por ahí, siguió caminando. Pero Dios se encarga del crecimiento. Dios se encarga. En tiempo y fuera de tiempo. Y a usted y a mí, hermanos, tenemos años de haber recibido la palabra de Dios. Sigamos dándola. Amén. Hermanos, yo animo sus corazones. ¿Cuántos estuvieron felices, pero felices, alguna vez enterarse que tanto, imagínense, hermanos, un etíope, Felipe, María Magdalena, y cuando usted está viendo a todos los que Dios lo usó para hablarles, resultan de que eran hijos de Dios, que estaban ahí regados y cuidados, y el Señor lo levanta con amor. Qué sublime el Señor, hermanos.
Pero ¿cuántos reconocemos que necesitamos la gracia de Dios también? ¿Sí? ¿Cuántos hemos oído que nos debemos esforzar en la gracia? Amén. Amén, hermano. Amén. Debemos esforzarnos, aunque sea poquito. Si usted siente que usted no puede, es incapaz, yo no sé hablar, sí, está bien, pero lo poquito que tienes, y aunque sientas que tienes poca gracia, úsala. Esfuérzate en la gracia. Amén. Y ahí, espera, Dios se va a encargar de hacer las cosas. Dios se va a encargar. ¿Sabe que miles de Nuevos Testamentos en hebreo les están pidiendo a ellos? Usted sabe lo caro que debe ser dar miles de Nuevos Testamentos. Hermanos, roguémosle a Dios por ellos, que Dios los ayude, que tengan suficiente provisión para hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Y usted y yo hagamos su voluntad. Hagamos su voluntad. Dios puede hacer una gran obra usando a cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros. Nunca se olvide que su papá y mi papá, el papá de todos nosotros, es el Todopoderoso. Amén. Que puede hacer maravillas. Nunca se le olvide. Dios lo puede usar a usted. Debemos dar la palabra de Dios. Y nuevamente, hermanos, nunca menospreciemos a nadie. Por muchas tinieblas que le veamos, no menospreciemos. Puede ser un Pablo, que quizás hasta lo están atacando a ustedes, no importa. Dele la palabra. Amén. Dele la palabra. Yo creo que Gamaliel fue salvo. ¿Cuántos saben quién es Gamaliel, hermanos? Sí, yo creo que Gamaliel fue salvo. Una de las razones es porque, ¿recuerda usted la situación que se dio en el libro de Hechos? Iban a hacer algo terrible y Gamaliel levantó la voz. Y Gamaliel tenía la palabra de Dios. Y Gamaliel evitó que se hiciera un gran problema y mataran a sus hijos incluso. Pero Gamaliel sembró semilla en una persona que era un asesino y un malvado. ¿Cuál era la persona? Pablo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Que Dios lo convirtió en Pablo. Amén. Entonces yo me pregunto, ¿y quién le habrá sembrado la semilla en Gamaliel? ¿Entienden? Gamaliel no perdió el tiempo, preparó a Pablo y el Señor estaba preparando a Pablo para lo que venía después. Amén. Hermanos, nunca piense que Dios se olvidó de usted. El amor que Dios le tiene a ustedes no ha cambiado. El amor de Dios es infinito hacia usted. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos estar en los negocios de nuestro Padre? Isaías 34, miren pues. Se lo voy a leer desde el 4. Dice que desde el 2, porque Jehová está irado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellos. Verso 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerán como un ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Eso está en Apocalipsis 6, 13, 14. Pero miren lo que sigue diciendo Isaías 34, 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom, que es Islam, hermanos, en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Miren lo que dice el verso 8. Porque el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, en petróleo, y sus polvos en azufres, y su tierra en brea ardiente, en petróleo ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación
será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Un gran juicio viene pronto, hermanos. La ira del Cordero de Dios. Pero aquí, hermanos, en medio de todos estos, el Señor nos deja la esperanza. Vers 37, 3 de Isaías. Los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Eso es lo que está viniendo, hermano. Israel, dentro de poco, las naciones del mundo, todas las naciones de la tierra se levantarán contra Israel. Y si usted tiene a Cristo Jesús, el diablo lo odiará a usted muchísimo, porque Israel es mi hijo, es el Hijo de Dios. Y la batalla se vendrá, hermanos. 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, y tú hiciste los cielos y la tierra. El Señor puede cambiar toda la situación porque Él es el Todopoderoso. Amén. Cantémosle al Señor, hermano. Oh, la gloria del Señor. Padre, te rogamos, visita a Israel y visita a los árabes y palestinos que no te conocen. Visita a las ovejas perdidas en todo lugar. Padre, ten misericordia.
esta tierra está mal, terriblemente mal. Solo Jesucristo puede solucionar este lío de problemas. Solo el Mesías santo y precioso de Israel puede cambiar la situación. Amado, Señor, el príncipe de paz, Señor. El príncipe de paz se ha levantado por de nosotros. Por eso podemos tener paz cuando hay problemas, Señor. Por eso, Señor, podemos volver nuestros ojos a ti para pedirte ayuda en el tiempo difícil, Señor. Gracias, Señor. Por la gloria de Dios. Estaba oyendo la palabra, pero está un poquito endurecida. Una criaturita, como de 2 años, chiquitita, una niña, empezó a alabar al Señor y a adorar al Señor. Y se empezó a ir hacia el púlpito ahí, y dobló su cabecita a adorar al Señor. El pastor tuvo que pararlo todo. El pueblo todo entendió. Tenemos que suavizar nuestro corazón y ser como niños. Padre, aquí estamos nosotros, Señor, rogándote auxilio y ayuda, Señor. Padre amado, danos un nuevo corazón. Gritamos, somos unos niños pequeños, Señor, necesitados, Padre. No entendemos, no comprendemos, pero queremos ser sensibles a ti, Señor. Amarte y bendecirte, Señor, en todo tiempo, Padre amado. Darte a tu Hijo Santo toda la honra y gloria en todo lugar. Hablarle a los demás, Señor, y que nos uses, así como somos de pequeños, nos uses para avanzar y caminar en el reino de Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Padre, gracias por lo que estás haciendo en este día por todos nosotros. Te rogamos, continúa con nuestra vida donde quiera que vayamos y úsanos, Padre, te lo rogamos, Jesús. Amén. Amén.